Gracias, Alberto. Y gracias al Banco Central de Chile por la oportunidad de estar acá para hablar del trabajo que el BEA está haciendo acerca de la economía digital. El objetivo en general de esto es medir la economía digital y capturar el rol de la tecnología en el crecimiento económico. Esto se ha financiado por la Administración de Telecomunicaciones e Información Nacional, y mucho de lo que estamos haciendo ahora en el BEA, lo que yo he destacado acá en rojo, es lo que voy a hablar con ustedes hoy. Primero, definir la economía digital y su contribución al crecimiento económico. Esto es el trabajo que tiene que ver con las cuentas satelitales. Voy a hablar más de eso. También el, la medida de precios y de valor, de volumen. También medir la contribución de la computación en la nube. Hay nuevos trabajos en esta área que les mencionaré y algunas estimativas preliminarias que podemos encajar en la tabla de la OCDE. Estimar también el componente digital de las estructuras. No tenemos ninguna conclusión para mostrarles acá hoy, pero vendrán pronto, y también evaluar el rol transformativo de los datos y reconsiderar su tratamiento de las cuentas nacionales, y también la contribución de los medios digitales gratuitos y servicios de Internet. Y tenemos una colaboración con Stats Canada en ese sentido. Y también la contribución de los medios, es decir, todos esos servicios que están basados en mercado y en publicidad. Eso ya es un trabajo que BEA lo hace muchos años, y otras agencias también. No voy a hablar tanto acerca de esto hoy con ustedes. Primero, las cuentas satelitales de la economía digital. Los resultados iniciales fueron publicados en marzo de 2018 y lo actualizamos en abril de este año. La serie temporal va, con esta actualización, va del 97 hasta 2017, y hay también informes del 2018 y 2019 acerca de esto. Y hemos tratado de lograr cierta coherencia con las guías del grupo de la OCDE. Queremos ahora armonizar completamente las tablas de oferta y uso que han sido actualizadas por este grupo de una forma armónica y coherente. Entonces, esa tabla digital va a estar disponible pronto. Y queremos una metodología para que es una metodología de 3 pasos. Primero, hay una definición conceptual, ya que hemos sido financiados por la NTIA, y tenemos que ser bastante concretos en términos de lo que queremos medir e incluir como parte de la economía digital. El segundo paso es identificar los bienes y servicios digitales, y finalmente las industrias digitales que están produciendo estos bienes y servicios. El primer paso, la estructura de estimativas o las definiciones conceptuales, tienen 4 componentes. El primero es la infraestructura habilitadora digital, bienes y servicios necesarios para interconectar la red de computadores que existe y para que sea operativa. Hardware, telecomunicaciones, software, servicios de soporte, y he destacado en azul acá las áreas que están incluidas en esta parte de definición, pero que no hemos incluido en las estimativas todavía por falta de datos de fuente y de metodologías. Internet de las cosas y estructuras. Hemos podido dividir eso en digital y no digital. El segundo componente de la definición es comercio electrónico, transacciones digitales que usan la red de computadores. Hemos destacado acá la infraestructura que los habilita. Eso tiene que ver con las transacciones entre negocios e individuos y entre negocios, y también los servicios intermediarios digitales, que son las plataformas peer-to-peer. Acá destacamos esto en azul porque también es un área un poco más desafiadora, ya, aunque algunas actividades ya se han incluido en las estimativas de las cuentas nacionales y están separadas en el términos de tratamiento de las tarifas de intermediación.
Eso ha sido un gran desafío, definir esto. Y finalmente, medios digitales, contenido que los usuarios crean y acceden. Son los servicios que son entregados y de forma digital, excepto la nube y, y los servicios intermediarios digitales que están bajo la categoría de comercio electrónico. Y también acá lo estamos incluyendo, pero no hemos estimado como parte de la economía digital los servicios digitales gratuitos, publicidad y datos. Voy a hablar un poco más de eso en la presentación. El cuarto componente son los servicios de computación en la nube, que son pagados. El segundo paso, identificar los bienes y servicios. Usamos las tablas oficiales de BEA, más o menos 5.000 categorías de productos están incluidas en los detalles de estas tablas y hemos identificado 200 categorías como productos especialmente digitales y otras 27 categorías de productos que pertenecen al mundo digital también. Hemos dejado fuera productos parcialmente digitales. Hemos hablado, por ejemplo, los márgenes digitales de la venta mayorista y también algunos márgenes de comercio. Y el tercer paso, identificar las industrias que producen estos productos. Primero, un cálculo de los resultados brutos, que es decir, una suma de todo resultado bruto de todas estas actividades que están dentro del enfoque hasta el paso 2. Y luego el valor agregado, la compensación y el empleo, que son derivados de las proporciones de la economía digital neta y su resultado total frente a los resultados totales. Y también, bueno, tenemos distintas fuentes para hacer esta metodología y usamos distintos métodos de deflación para hacerlo y obtener las medidas reales. Aquí los resultados, estamos hablando de la participación de la industria en el PIB. Hemos destacado todo lo que se refiere a la economía de la industria digital, 9% para 2017. Entonces, estos son valores en dólares actuales. Si queremos sumar todas estas industrias, llegaríamos a 100%. Entonces, la actividad que está incluida en la economía digital, en esta industria, se ha excluido de estas otras industrias. Entonces, está entre manufacturas y finanzas y seguros. Una perspectiva distinta de la economía digital como parte del PIB. Acá estamos viendo el valor agregado en dólares y en naranja en el eje vertical, y a la parte de la derecha vertical vemos la proporción del PIB en dólares actuales. El 2017 es 9%, como vimos en la diapositiva anterior, y cómo eso se ha desarrollado en los últimos 20 años también se ve expresado acá. 97 a 2017, entonces a un aumento estable del valor actual de dólar y también en la proporción de la economía digital en el PIB. Estamos viendo acá la contribución al crecimiento del PIB. En esta diapositiva vemos como los puntos celestes, vemos la contribución al inicio del periodo, es relativamente pequeña si comparamos con los años recientes. El crecimiento baja el 2001, el 2002 durante el declino de la industria tecnológica y en la recesión del 2009. La economía digital fue la única contribución positiva para el crecimiento en esos años. Pueden ver acá que las áreas azules son más pequeñas en esto, pero sí ha habido un crecimiento en los años recientes en relación al crecimiento del PIB en los últimos años. Acá las proporciones de los componentes.
valor agregado en la economía digital, dólar actual. Vemos 2002 al 2017 y hemos incluido también las categorías de productos acá: hardware, software, telecomunicaciones, servicios de soporte, bienes y servicios comprados digitalmente, computación en la nube, servicios pagados y también servicios entregados digitalmente. Pueden ver entonces que en ese periodo ha habido una disminución de la proporción de los componentes en hardware y servicios de telecomunicación, pero en la mayor parte de las categorías ha habido un aumento. Software un poco más sutil. No tratamos los softwares de código abierto en este análisis, entonces podría hacer una gran diferencia. Y servicios de soporte también un- una reducción bastante sutil. Ahora, para todas las demás categorías ha habido un aumento mucho más evidente. Finalmente estamos viendo acá los componentes de la economía digital. Esto es el crecimiento anual promedio, eh, valor agregado real. Para toda la economía, el crecimiento promedio anual estuvo por debajo del 2%, bastante bajo, pero para la economía digital es, es más que el 6%. Entonces vemos que los componentes han aportado a esto, siendo el principal con más de 8% para servicios en la nube, servicios digitales, servicios de soporte, y entre 4 y 6% los demás componentes: software, servicios y bienes digitales, telecomunicaciones y hardware. Mencioné al inicio que un área donde sí hicimos algún progreso son las estimativas preliminares de los servicios en la nube an- ante el 2018. Antes de la actualización del 2018, vimos que hubo un crecimiento lento de las inversiones en TICs, y lo que pasó es que hubo partes de los componentes y de los servidores que venían siendo importados o producidos domésticamente que no estaban entrando dentro de las encuestas de gastos de capital y sí venían siendo tratados como consumo intermedio. Entonces, esto es algo que nosotros sí incluimos en la actualización del 2018. Junto con eso, la medición de los servicios de computación en la nube, por ejemplo, la subcontratación de servicios de almacenamiento y de análisis de datos. El área en que nos hemos concentrado para eso es NAICS 518, son procesamiento de datos, hosting y servicios relacionados. Son importantes, relacionados también con la computación en la nube. Algunos de estos se ve acá: procesamiento de datos, almacenamiento de datos y también servicios de transformación de documentos. Y las estimativas muestran que valor agregado real con la metodología usada para los demás componentes nos muestra que pasamos de casi 15 mil millones de dólares a casi 80 en 2017. 2002, 2007 y 2011 vienen del censo económico y los productos descritos en estos datos, y también lo hemos extrapolado después de 2012 usando una fuente de datos propietaria. Acá vemos que el 2012 y 18 hay una consolidación de la industria y hay también una desaceleración debido a preocupaciones de seguridad. Luego, estamos haciendo algunos trabajos sobre datos y aquí estamos hablando de valoración y el uso de datos, stocks, flujos como un recurso productivo, no para la compilación de estadísticas oficiales, no Big Data para eso. Y como un caso de estudio o ejemplos concretos para tener alguna idea de por qué ha surgido esto. Ha habido colaboración entre StatsCan y datos de sensores
desde los equipamientos de agrícolas, en maquinaria pesada, hasta artefactos de cocina y muchos datos siendo recopilados sobre el desempeño de esta maquinaria y artículos y que se pueden combinar con otras fuentes de datos en tiempo real o los históricos y luego utilizados para implementar decisiones en relación a la reducción del tiempo inactivo, mejorar la seguridad, consumo de combustible. Esto ha sido el epicentro de la proliferación reciente de los datos. Y el otro es la recolección y uso de datos personales. Aquí hay muchos ejemplos, aquí solamente algunos que citamos nosotros como parte de esta presentación. Empresas de seguros, recientemente había un artículo en el New York Times que mostraba estas empresas reuniendo información sobre estilos de vida en plataformas de redes sociales y otros, y para poder aplicarle primas a sus clientes. Evaluación de riesgo, empresas locales reúnen mucha información y la venden. Una área o industria interesado en esto son las empresas de inversión, donde reúnen datos sobre el tráfico entrando y saliendo de los locales de venta para evaluar y estimar el desempeño financiero antes de que las empresas como tales ni siquiera sepan cuáles son. Y también el comercio electrónico, muchos datos, compras, actividades del browsing o búsqueda. Y ellos dicen que ellos no venden datos, pero sí utilizan muchos datos para predecir y mejorar su propio servicio. Entonces, Stats Canada y el BEA están colaborando en un esfuerzo para reunir datos, flujos, y estamos preguntando cuál es el papel de los datos en una economía moderna. Y aquí vamos a ver ejemplos. ¿Cuál sería una tipología apropiada de los datos? Algo que aún debe ser resuelto. Y cómo los datos se tratan actualmente en las cuentas nacionales y cómo los datos valorados en los sectores públicos y privados se dejan fuera. Tal vez las cosas hayan cambiado en los últimos años. ¿Y quiénes son los dueños de los datos? Siempre una pregunta muy importante para los productos de propiedad intelectual y cuáles los distintos mecanismos que utilizan los estadísticos para la evaluación. Tenemos la suma de costos, valoraciones basadas en el mercado que se utilizan tradicionalmente, pero también hay otros. Y luego, finalmente, ¿cuál es el valor de los datos en Canadá y Estados Unidos? Y les voy a dar algunas estimaciones preliminares para Estados Unidos hoy. No estamos sugiriendo que todos los datos calcen dentro del alcance de las cuentas nacionales y estamos ilustrando esto utilizando los límites de los datos aquí en azul, que superpone y está superpuesto a los no activos en rojos y los activos producidos en verde. Y queremos permitir la posibilidad de que los datos o algunos son activos no producidos, pero que también se podrían convertir en producidos en área C y en algunos casos incluso podrían no ser activos para nada, sino que actividades productivas, área D. Pero luego hay un área muy grande que aparece aquí, la área A, en la que serían los datos que no calzan dentro del alcance de las cuentas nacionales para nada. ¿Y cómo decidimos dónde calzan los datos dentro de todos estos límites? Vamos a requerir de algún tipo de clasificación y aún no hemos ofrecido un marco de clasificación. Lo que estamos mostrando aquí se adapta de un trabajo reciente del Foro Económico Mundial y la OCDE, y esto calza muy bien con el marco institucional de las cuentas nacionales. Tenemos hogares a la izquierda, empresas, gobiernos y los sin fines de lucro a la derecha. Estamos centrando nuestro trabajo inicial en los datos personales y los otros datos de los sensores y centrando nuestra atención debido a la proliferación reciente de datos. Además, trabajo reciente en la OCDE y destacamos una cadena de valor, una valoración baja al inicio y una mayor valoración, un aumento a medida que vamos avanzando por la cadena. Al inicio, bajo la recolección, los datos no están organizados, su exactitud no ha sido valorada y estos podrían ser considerados
grandes datos o no necesariamente tan útiles para los fines productivos, reunidos a través de sistemas de pago electrónico, otros dispositivos conectados, pero medios más tradicionales como los FileX y regulatorios. Y el almacenado es la segunda etapa para cuando llegamos al procesamiento y el valor ha comenzado a aumentar combinando los datos de distintos registros para tener un perfil más amplio sobre tanto los hogares como empresas. Entonces son de mayor valor. Y luego actividades de distribución, las empresas de rastreo y los intercambios y de datos. Y la última etapa, el uso de los datos, sea en el modelo de negocios impulsado por los datos, oímos mucho de esto, pero también los gobiernos utilizan esto para los programas regulatorios y las sin fines de lucro para los programas sociales y también los hogares para entretención y otros. En la etapa 1, definitivamente, si vamos a incluir datos como activos en esta etapa, bien podría ser no producidos en este minuto, pero al final de este proceso tenemos realmente un activo producido si lo vamos a reconocer como un activo. Entonces, hay algunas características de los datos que imponen desafíos para los fines de estadísticas económicas. Y algunos de estos se comparten con activos existentes, o sea, no son rivales, pero se pueden autoexcluir. O sea, es que está el riesgo entonces de doble y triple contabilidad. Pero esto es lo mismo para otros productos de propiedad intelectual, en que hay formas de gestionarlo. Hay tal vez perfiles de depreciación irregular que no siguen un patrón específico del cliente una vez que se pone en servicio y podrían experimentar una apreciación al inicio de su vida. Bueno, este es el caso también para otros activos que calzan ya dentro de este límite del SNA o sistema de cuentas nacionales. Por ejemplo, los cursos biológicos o activos cultivados, huertos, también ganado verde, y hay algunas características que están muy singulares a los datos y que plantean desafíos. Tienen características tanto de como de bienes o servicios. Son servicios intangibles, pero almacenables como bienes, y el valor de los datos depende del contexto, o sea, depende de cómo se van a utilizar los datos que lo que le otorgan valor. Una imagen de un cachorro que se publica en Facebook. Hay muchos que lo utilizan con fines de entretención, pero si es utilizado por Purina para apuntar a esta casa para un comercial de alimento para perros, es otra cosa. Bueno, entonces al inicio se hace por hogar, no está al fin en esta etapa. El papel está al final de la cadena como consumidor final, pero ahora estamos hablando acerca de los hogares que juegan un papel al inicio de la cadena de valor y que intercambian sus datos personales a cambio de servicios, redes sociales u otros. Bueno, hemos llegado a algunas estimaciones preliminares en cuanto al valor de los datos para la economía norteamericana. Van a ser flujos y no stocks, no existencias. Uno es los productos de compra y otro es cuenta de datos. Para el primero, lo hacemos utilizando recibos de nuestro censo económico, además de la encuesta anual sobre servicios. Y nos centramos en dos industrias, información y lo profesional, científico y técnico. Y hemos identificado 26 productos de datos en el censo económico que están relacionados a datos o datos intensivos. Y para la propia cuenta, estamos utilizando una metodología alguna de software y que va de la encuesta de estadística sobre el empleo ocupacional y utilizamos la metodología de la suma de costos. Suponemos 50% del tiempo se pasa en actividades relacionadas a los datos, esto lo multiplicamos por un factor de ingreso total y también la planilla total. Y hemos identificado 30 ocupaciones que son intensivas en datos y esto deviene de un estudio realizado por el Departamento Norteamericano de Comercio. Y excluimos ocupaciones de software de la cuenta propia. Entonces aquí estamos viendo las estimaciones preliminares por los datos comprados. 100.000 millones de dólares en 2012 a 123 en el 2017. Sí, 17. Y
Esto es la estimación preliminar para los datos de cuenta propia y una tasa anual de 6,7%, 95,2 a 134 mil millones en el 2017. Entonces, los siguientes pasos. Vamos a publicar una actualización de la cuenta satélite de la economía digital en el otoño 2019, este año. Y la idea es incluir nuevas estimaciones para servicios en nube y además de una mayor cobertura del comercio electrónico a granel y al detalle. Márgenes digitales parciales. Y también estamos avanzando, pero no vamos a incluir aún los cambios en la medición de plataformas digitales. También estamos trabajando en un conjunto completo de cuadros de uso del suministro, este tipo de economía a nivel digital. Y vamos a incluir el tratamiento de datos, servicios, internet gratuitos y medidas de precio y volumen. Muchas gracias. Well, thank you. Muchas gracias, Dylan, por esta presentación.